el saludo para usted, Cristina. Y aprovechando su presencia, y antes de entrar al fondo del tema, aun cuando este no es un tema superficial, la terna. Dígame si usted considera, asambleísta, que la terna debe ser retirada o se dieron los pasos correspondientes pues, para ser tratada por la Asamblea, para vicepresidente, ¿no? Buenos días, Jimmy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo desde la capital de la República a todas las personas que nos están escuchando. Vivimos horas tan complejas, horas tan amargas porque el peligro no ha pasado y con el dolor a cuestas de la tragedia que ha vivido el Ecuador, producto de primero la pandemia del coronavirus y luego la pandemia de la corrupción institucionalizada durante años en el país. Que la elección de esta terna para vicepresidente de la República podría ser insignificante luego de ir ya para el cuarto vicepresidente en un periodo tan convulsionado cuyo sello de identidad será la corrupción y el reparto de los hospitales. Pero no es un tema menor cuando, en ausencia definitiva del presidente, alguna de estas personas podría reemplazarlo. Y en ese sentido, el artículo 150 menciona que sí, que la Asamblea Nacional tendrá 15 días para poder elegir de esa terna y si no, entraría por el Ministerio de la Ley. Pero hay que leer bien la Constitución. Dice, si la Asamblea Nacional omite pronunciarse, dice, en el plazo de 30 días, de notificada la petición, eso quiere decir que la Asamblea sí puede pronunciarse, pues, rechazando tajantemente y devolviéndole al presidente de la República esta terna con sobre todo los dos primeros nombres de la misma, que son prácticamente el sello de la corrupción de este gobierno. La señora Romo, que ha representado el reparto de los hospitales del país con la perniciosa perversión de las voluntades de los asambleístas. ¿Qué le pasa al presidente Moreno? ¿De qué carácter, qué tan falto de carácter y de liderazgo estará? De no haber mirado nuevamente, no lo sé, fuera en otros sectores sociales, con personas que no tengan mancha de corrupción y por otro lado que no pudieran estar sujetos a juicio político, porque les recuerdo que la señora Romo tiene un juicio político pendiente en la Asamblea Nacional. Entonces es un despropósito completo, uno más de este presidente tan falto de carácter que será juzgado duramente por la historia. Asambleísta, ¿de cuántos votos? ¿Ya analizaron de cuántos votos necesitan para poder, por ejemplo, pronunciarse? Digamos que sea su teoría, rechazando la terna. ¿Hay alguna? ¿Son 70 también o es menos? Son 70 votos. Yo he conversado con algunos legisladores pertenecientes a bancadas. Por supuesto que ellos están también haciendo las consultas y analizando lo interno, pero esto no es una cosa menor. Elegir a la señora Romo es elegir como he dicho, al símbolo de la corrupción de este gobierno, del oportunismo político, del arribismo político. Y la Asamblea Nacional tiene que dar, en medio del desprestigio que también estaba pasando la institución, Jimmy, yo no soy ajena a que la Asamblea también está pasando por una crisis de institucionalidad, tiene que dar una señal clara al Ecuador de que estas cosas no pueden pasar. Muy buenos días, les saludo Omar Jaén. Consulta, hay varios abogados, inclusive colegas suyos, que mencionan que más allá de simpatías o afectos o desafectos por quienes integran la terna, es ilegal porque las personas que son nominadas en una terna tienen que presentar su renuncia a sus actuales cargos. Por ejemplo, tenemos a María Paula Romo, ministra de Gobierno, Juan Sebastián Roldán, que es secretario de Gabinete, y a la señora Muñoz, que es del SRI. ¿Cuán cierto es esto de que si en verdad estas tres personas integran esta terna, debieron haber presentado sus renuncias a sus cargos? No, el argumento es bastante débil, porque recuerda usted que ya hubo una terna anterior que también la representaban tres funcionarias públicas, en el caso cuando fue elegida la señora Vicuña, y que también lo internaba la señora Espinosa, que luego tuvimos un juicio político fallido porque la defendió el gobierno a diestra y siniestra después de las irregularidades encontradas. Entonces yo creo que es un argumento bastante débil. Aquí hay un argumento político y ético de fondo, que es el que debemos comprender como ciudadanos, que ya hasta cuándo se premia en este país el oportunismo, el arribismo, la corrupción. Estamos viviendo momentos tan complejos, Jimmy, como le digo, esto debería ser insignificante o un mero formalismo si el presidente de la República actuara de manera contundente. Les escuchaba a ustedes antes de esta entrevista respecto a ese débil tuit que pone
con lo que nos está haciendo un país poderoso, pero un país que ha ocasionado un grave daño a la humanidad a través de una pandemia. Mínimo deben sentirse algo responsables como para el despropósito de pues rechazar un contenedor diciendo que traían nuestros camarones ecuatorianos coronavirus. Y tenemos un presidente tan pusilánime que lo único que pone es un tuitcito por allí diciendo ya vamos a revisar los protocolos. Por favor, al país le falta dimensión ética, le falta carácter, le falta liderazgo para saber entender que tenemos una problemática muy grave, sobre todo en el ámbito económico y en la emergencia sanitaria, y que no podemos continuar entonces, mientras esos son los grandes desafíos del país, premiando a esta clase de sinvergüenzas que van a continuar repartiendo ya no sé qué, porque ya no sé qué más queda por repartir. Y robo significa eso, reparto y corrupción. Asambleísta, hay algo que va a decir mucho respecto de la terna, y esto es que cuando alguien presente la moción de rechazo, inventémonos, usted presenta la moción de rechazo. Si esa moción de rechazo no tiene los 70 votos, quiere decir que sí hay los 70 votos para elegir a la primera de la terna, o al segundo de la terna, o a la tercera de la terna. Claro, ya veremos quiénes son los estómagos agradecidos y los sinvergüenzas que están vinculados con una funcionaria que ha sido directamente señalada por el escándalo de corrupción de las prebendas a los legisladores. Entonces allí se develarán de cuerpo entero, se desnudarán de cuerpo entero. Bueno, ya que estamos hablando de esto, de igual manera la señora ministra Romo ha negado esas acusaciones y no ha habido ningún asambleísta que diga, libre o preso, fue la asambleísta Romo la que repartió los hospitales. Como ya sale también ella diciendo que no es ilegal que los asambleístas recomienden, porque ya sabe que en cualquier momento alguno va a hablar y porque sabe que esos cargos no se encontraron en el supermercado ni se les ganaron la lotería a esos legisladores o algunas mafias políticas en la provincia del Guayas vinculadas a la familia Bucarán. Esos puestos fueron otorgados, fueron consignados, son cuotas políticas, vienen desde las altas esferas del poder. Entonces que no me venga la ministra de la Política a decir que no sabía nada al respecto. ¿Qué va a hacer usted, Cristina, asambleísta, para convencer a sus coidearios de que usted es la persona que puede llevar la voz de su partido como precandidata a la presidencia de la República? Bueno, Jimmy, yo tengo cartas credenciales que son públicas para los ciudadanos. La gente a mí me conoce por mi carácter, por mi sentido de honestidad en el sector público y por las causas sociales que he liderado, tanto de reivindicación de los derechos de los trabajadores, como por supuesto la defensa del seguro social, como una lucha contra la corrupción, porque la gente sabe que esos dineros que se desvían o se malversan en función de perversos intereses, le quitan la posibilidad a los ecuatorianos de educación, de salud, de generación de empleo, de políticas de Estado en función de la agricultura y otras áreas estratégicas. Aquí estamos en una maratón que tiene muy poco tiempo para podernos preparar. Imagínese usted una precandidatura en la que solo tenemos un mes y unos poquitos días para poder hacer los sondeos y las verificaciones cuantitativas, cualitativas de cuál es el respaldo que tendremos de los ciudadanos. Pero aquí estamos. Yo acepto, por supuesto, el desafío, así lo he aceptado. Y aquí estamos en esta maratón. Serán finalmente los ciudadanos los que al finales de este mes, en esos sondeos nacionales, en estas encuestas serias que se harán, decidirán quién quiere que sea la persona que lidere los postulados, las convicciones y, por supuesto, las propuestas de la lista 6 en esta lid electoral. Asambleísta, usted dice que acepta el reto, pero va a hacer campaña porque, por ejemplo, el ex asambleísta Torres, que también ha sido nominado como precandidato, él dijo, ¿saben qué? Yo agradezco la designación, pero yo no voy a hacer campaña y es más, yo propongo que sea una persona por fuera del partido. ¿Usted sí va a hacer campaña para ser electa como candidata presidencial? Bueno, el señor Torres entonces se descalifica a sí mismo en el momento que hace esa aseveración. Por eso yo digo que hay solamente 4 precandidatos, porque aquí se necesita, por supuesto, la voluntad firme de querer asumir el desafío, el liderazgo necesario para asumir las riendas de lo que está ocurriendo en el país, porque a pesar que todos representemos una expectativa de llegar a ser la persona, tendremos que asumir toda la complejidad que está atravesando el Ecuador, hacer las propuestas necesarias. Aquí lo más importante, más allá de las personas,
que sí tenemos un sentido de necesidad y de urgencia de actuar frente a la complejidad del país, están las propuestas, está en poner en debate nacional, y yo lamento que sea todos los días que Mengano se robó las medicinas, que el otro se cayó de la avioneta y que fulana está vinculada con hechos de corrupción. Aquí tenemos que hablar de los grandes temas nacionales, cómo implementamos una política económica que permita al país la recuperación de los sectores productivos tan golpeados, no solamente por el coronavirus, sino ya por una política perniciosa económica que ya lleva 13 años. Cómo bajamos algunos impuestos, cómo hacemos incentivos para algunos sectores, cómo vemos en la política agropecuaria, y eso es parte de la consulta popular que se presentará al Ecuador, un espectro en el cual podemos dinamizar nuestra producción, podemos diversificar nuestros productos, podríamos ampliar nuestros mercados, podríamos al final del día tener divisas importantes y generación de plazas de empleo en el país. Lo propio en el tema del seguro social. Jimmy, usted sabe que ha habido un desfalco, no solamente a través del reparto de los hospitales, sino a través de la compra de más de 8.000 millones de dólares en bonos para cubrir las urgencias fiscales del gobierno. Eso se tiene que acabar. Las inversiones del seguro social tienen que capitalizarse, tienen que rentabilizarse. ¿Para qué? Para que haya salud efectiva, con los tratamientos correspondientes a nuestros viejitos, a las personas con enfermedades catastróficas, inversión en créditos hipotecarios para ampliar la oferta inmobiliaria, inversiones en el tema accionario, no esos fideicomisos manchados de corrupción como Toachi Pilatón. Entonces, bueno, estas son las grandes propuestas que hay que poner en discusión y que hay que llevar a todos los candidatos a ello, a decir cuál es su plan para viabilizar estos cambios tan importantes que amerita el Ecuador. Y yo me voy a concentrar en eso. Esa es prácticamente mi campaña, hablar de lo que al Ecuador le hace falta para cambiar. Asambleísta, usted y sus compañeros están haciendo agenda en territorio, cómo están trabajando, cuáles son los parámetros que les marcó el partido, cómo se va a designar o cómo se va a elegir al que represente al movimiento, al partido, perdón. Bueno, le cuento, Jimmy, que yo soy una persona que he estado siempre en movimiento, no por campaña, sino por convicción y además porque tengo una representación nacional. Me he recorrido el país muchísimas veces y he participado no solamente por comisiones legislativas, sino también por invitaciones personales que he recibido por organizaciones sociales en distintas provincias del país. Incluso en medio de la pandemia hemos estado con un conjunto de voluntarios recorriendo la ciudad de Guayaquil en entrega humanitaria tan necesaria y a falta y ausencia del Estado, miles de kits de alimentos para ayudar a estas personas. Esto antes de saber que iba a ser yo nominada en el partido como precandidata. Ahora, pues la tecnología, por supuesto, que nos permite avanzar un poco más. Estamos teniendo reuniones virtuales con pues varias organizaciones, tanto dirigenciales como de organizaciones de jóvenes, que creo que su voz es muy importante. Ahora que veo en el diario que más de 260.000 personas y muchos de ellos jóvenes han perdido su trabajo en medio de esta pandemia, conversar con ellos, saber cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus ideas. A propósito que el emprendimiento y que el apoyo a los emprendimientos a través de créditos productivos y a través de un apoyo institucional debería ser una política de Estado, del gobierno que venga, porque ya sabemos que es un desastre. Así que sí, y también he estado en la provincia de Manabí la semana pasada, el fin de semana, estuve también en Santo Domingo de los Áchilas, y hoy estoy en la capital de la República. Entonces, bien, dentro de lo posible, con las limitaciones que representa el coronavirus, que por supuesto no podemos tener aglomeraciones ni podemos tener reuniones grandes, yo me estoy reuniendo con la gente como lo he hecho durante toda mi vida. ¿Usted qué opina sobre esos pedidos y hasta versiones que indican que el Partido Social Cristiano tiene que escoger a alguien por fuera de sus miembros, de sus bases, para que sea el candidato presidencial? ¿No cree que eso sería injusto con personas como usted, que ha hecho, usando el argot futbolístico, desde las inferiores, desde la cantera, ha hecho el recorrido en el Partido Social, desde la formativa, ha hecho la carrera dentro del Partido Social Cristiano? Y yo le pido total sinceridad. ¿El Partido Social Cristiano ha tenido conversaciones con Otto Sonnenhorner para que él sea candidato por esta tienda política? Yo desconozco aquello. Escuché al licenciado Pascual del Chopo diciendo que sí, por allí había habido alguna conversación, no con él. Entonces yo no podría profundizar algo que a lo mejor son rumores que sean pues un poco vinculado a la renuncia
que hizo el vicepresidente y que fue aceptada por la Asamblea Nacional hace pocos días. Yo comparto con usted que este es el momento de reivindicar los liderazgos y liderazgos propios que han tenido coherencia, que han tenido una trayectoria de vida y, por supuesto, un trabajo conectado con los ciudadanos permanentemente. Sin embargo, también yo reconozco que no hemos sido un partido sectario, que este es el momento también, por supuesto, de el abanico hacia las propuestas y hacia la coincidencia de esas propuestas, porque para sacar adelante al país finalmente vamos a necesitar de todos. Así nos pongamos etiquetas de que el uno es correísta y que el otro es social cristiano y que el otro es de Creo y demás. Somos ecuatorianos todos. Vivimos en este país, estamos sufriendo la mala implementación de una política económica de ya casi 13 años y por ende hay que dar una vuelta. Y hay que reunirse con todos los sectores y conversar. Pero yo no podría hablar en este momento porque ese no es un escenario que ha sido contemplado, por lo menos hasta el momento, de un candidato de fuera de las filas del Partido Social Cristiano. Creo que pues valoro mucho y tengo mucho respeto hacia mis compañeros que también son precandidatos y yo también he aceptado el desafío y estamos conversando y estamos trabajando con la gente. Finalmente serán los ciudadanos que decidan quién es la persona que lidere esta propuesta y este cambio de visión. Mi última consulta, asambleísta. Ustedes el viernes, aceptaron la renuncia de Otto Sonnenholder. ¿Cómo evalúa, cuando me digo ustedes me refiero a la asamblea, cómo evalúa la gestión de 18 meses de Otto Sonnenholder al frente de la vicepresidencia de la República? Más aún teniendo en cuenta que él fue el responsable político del manejo de la pandemia, al menos en la primera etapa de la crisis sanitaria. Sí, a ver, yo no subestimo cualidades innatas que tiene el ex vicepresidente en cuanto a su comunicación y en cuanto al compromiso que demostró en momentos tan complejos, pero es claro que hay una responsabilidad colectiva al ser parte de un gobierno que ha tenido, por supuesto, responsabilidades directas en el manejo de la economía y de varias áreas. Será, por supuesto, la ciudadanía quien tenga que hacer la evaluación mayor, más allá de una que yo haga políticamente. Aquí lo realmente importante, ahora más allá de desvinculación, renuncia, quién se queda, quién se va, es que tenemos que sacar adelante al país y que tenemos que cambiarlo definitivamente y que como esta repugnante corrupción en todos los sectores se tiene que ir y para eso se necesita que haya liderazgo y honestidad al mando. Y eso es lo que tenemos ahora como obsesión, como dice la señora Romo que tengo. Sí, esa es la obsesión. Gracias a la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Un abrazo virtual.